Bienvenidos al Camino con Fer, un espacio donde exploraremos senderos que inspiran, transforman y te impulsan a avanzar. Este es un llamado para descubrir aquel camino que puede llevarte más lejos de lo que una vez imaginaste. Hablaremos de retos que transforman el carácter, de los aprendizajes que dejan huella y de los atajos que hacen único cada trayecto. Porque todos tenemos un camino que contar y este es el lugar para descubrirlo. Comencemos. En esta ocasión el camino nos lleva al Instituto Municipal de Vivienda de León, el IMUVI. Vamos a conocer qué es, de qué se encarga, pero sobre todo cómo nos puede ayudar a nosotros como ciudadanos en algo tan importante como conocer la diferencia entre un fraccionamiento con acceso controlado y un condominio. Sus ventajas, sus desventajas, nuestras obligaciones que tenemos. Ya sabes que nunca falta el vecino que no quiere pagar las cuotas de mantenimiento, que hace mucho ruido, que se estaciona donde no debe. Pues hoy vamos a conocer qué podemos hacer para protegernos. También, si tú vas a invertir en un patrimonio, tienes que conocer sí o sí esta información porque es clave a la hora de generar plusvalía. Así que demos la bienvenida al licenciado Osvaldo Ávila, encargado de atención y registro de condominio del Instituto Municipal de Vivienda de León. Pues muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Digo, a nombre del Instituto, del municipio de León, de nuestra alcaldesa Alejandra Gutiérrez, de nuestro director general, el licenciado Luis Miguel, también te agradecemos mucho la invitación y pues estamos aquí para ver en qué podemos ahora sí que apoyar, sobre todo para los temas que traen precisamente de información a todas las personas que te escuchan, pues qué temas podemos ir precisamente definiendo y resolviendo alguna duda que se tenga respecto a la atención de los mismos. Gracias, Osvaldo, excelente. Primero vamos a iniciar, ¿qué es el IMUVI? Bueno, mira, el IMUVI, yo creo que todos en el municipio de León hemos escuchado en alguna ocasión de que es el IMUVI o del famoso IMUVI, y siempre se le ha considerado al IMUVI, al Instituto Municipal de Vivienda, como esa institución pública que se encarga del tema de regularización de fraccionamientos de origen irregular, ¿verdad? Ese es el tema que tradicionalmente ha atendido el instituto durante 25 años, más de 25 años ya, casi 27 años, desde que se creó. Ahora, el tema, además del tema de regularización de asentamientos irregulares y de escrituración de los lotes provenientes de este tipo de fraccionamientos, el instituto desde el 2018 ya también tiene a su cargo el tema de atención de condominios, importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente ya regulariza y escritura, ahora atiende todo el tema del régimen condominal y a partir de este año, de marzo de este año, también se le encargó al instituto atender el tema de organización social ciudadana dentro de los fraccionamientos con acceso controlado. ¿Qué significa? No son fraccionamientos que están bajo el régimen de propiedad en condominio, son fraccionamientos que tienen un esquema de organización, sobre todo vecinal y ciudadana, que es importante que desde el municipio, desde el instituto, se vaya atendiendo ese tema de organización para que se dé de la mejor manera. Ok, perfecto. Platícame un poco, Osvaldo, ¿cuál es la diferencia entre un condominio, que es un condominio, a un fraccionamiento con acceso controlado? Mira, eso es fundamental, porque desde que nosotros llegamos a un fraccionamiento, pues normalmente vemos fraccionamientos que tienen un muro perimetral y tienen un control de acceso. Sí. Y entonces, pues en el ideario, digo, en ningún lugar está el anuncio, aquí es condominio o no es condominio, ¿no? Claro. Eso ya viene bajo los esquemas propios del desarrollo de las autorizaciones que se tienen con las autoridades municipales y de lo que inició el propio constructor desarrollador, precisamente de qué esquema iba a implementar dentro del fraccionamiento, ¿no? Okay. Pero un fraccionamiento, digámoslo así, que está bajo el régimen de propiedad en condominio, ¿qué significa? Que precisamente los propietarios de alguna casa, algún departamento dentro de ese fraccionamiento o puede ser también en algunos casos lotes comerciales o de otro tipo de esquema, esos propietarios son dueños de su departamento, casa, local, lo que sea, pero también son copropietarios junto con los demás dueños de lo que se les conoce en los condominios como áreas comunes. Es bien importante porque en ciertos fraccionamientos las áreas comunes
pueden ser, por ejemplo, las vialidades internas del fraccionamiento. Okay. ¿Qué significa? Que las calles, cuando tú ingresas al fraccionamiento, en el momento del control de acceso, llegas por una calle pública, por decirlo así, y llegas al fraccionamiento y del control de acceso hacia adentro es privado. Ajá. O sea, las calles no son públicas, las calles son copropiedad de todos los dueños. Entonces, ¿por qué? Porque son área común. Entonces, ahí podemos identificar precisamente por esa circunstancia de que no son vialidades públicas, ¿verdad? Son propiedad privada de los propietarios porque son áreas comunes condominales, además de otro tipo de áreas que pueden ser áreas verdes, pueden ser amenidades, alguna cancha, alguna alberca, algún gimnasio o demás. ¿Cuál es la diferencia con un fraccionamiento con acceso controlado? Que en un fraccionamiento con acceso controlado llegas tú de la calle, del bulevar, al acceso al fraccionamiento y las calles que hay en el interior de ese fraccionamiento son calles públicas. Además de que la mayoría de los servicios que se encuentran dentro del fraccionamiento son servicios públicos. Por ejemplo, el alumbrado, pues es alumbrado público. En un condominio puede ser alumbrado común, que significa que no es alumbrado público y que los propios propietarios pagan ese alumbrado. Son los responsables. Exacto. Y eso es importante porque es un esquema de organización muy diferente entre un condominio y entre un fraccionamiento con acceso controlado. En la cotidianidad, lo que decimos es vivo en un privado. Exacto. Pero lo generalizamos, no sabemos si es condominio o con acceso controlado. O con acceso controlado, así es. Y sí hay una gran diferencia, entonces. Total. Ahora, muchas veces también pensamos, pues no me corresponden áreas verdes, no tiene el condominio áreas verdes, no tiene, no sé, algunas amenidades, pero las vialidades podrían ser. Y esto va sumando a la plusvalía del inmueble. Inclusive, pues, si hablamos de que ya no son áreas públicas, por ejemplo, las vialidades, pues a quien le corresponde el mantenimiento de esas áreas es a los propios propietarios, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ya hablando ya de espacios o vialidades públicas, pues le corresponde al municipio ese mantenimiento. Pero como tú dices, pues normalmente cuando uno adquiere una propiedad en este tipo de fraccionamientos, pues muchas veces no te dan la información apropiada de este tipo de detalles y tú compras en tu idea en un fraccionamiento privado, cuando este tipo de fraccionamientos de origen no existen como tal, como privados. Existen los fraccionamientos con acceso controlado o los fraccionamientos que están bajo el régimen. Entiendo. ¿Cómo podemos saber antes de comprar? Claro. ¿Qué es lo que estamos comprando? Pues yo creo que es bien importante uno consultar una vez que con el vendedor, con la constructora, con la desarrolladora, precisamente este tipo de detalles, ¿verdad? Sí. Y que la desarrolladora o la constructora nos dé la información apropiada, porque como lo acabas de decir, pues muchas veces lo que te venden es un concepto, ¿verdad? Es un concepto de un fraccionamiento privado con ciertas amenidades, que también eso es bien importante. Muchas veces la gente considera que las áreas, por ejemplo, que están al interior de ese fraccionamiento, normalmente áreas verdes, pues que son también propiedad de ellos y que ellos pueden hacer, deshacer, construir o modificar esas áreas, cuando muchas veces esas áreas verdes, sobre todo, pues son áreas de donación, que son áreas propiedad municipal y que previo precisamente a hacer cualquier modificación, obra o adecuación, tendrían que pedirle un permiso al municipio para realizarla, ¿verdad? Entonces, son esquemas que efectivamente la propia persona tiene que estar al pendiente al momento de adquirir su propiedad y que le pidan esta información apropiadamente al vendedor, ¿verdad? Para ver sobre qué tipo de fraccionamiento está adquiriendo y sobre todo de quién es propiedad y qué obligaciones va a adquirir al momento de comprar en ese tipo de fraccionamiento, porque si hablamos de que si las vialidades son área común y por lo tanto propiedad privada, pues les va a corresponder el mantenimiento de esas áreas. Ok, entiendo totalmente. Ahora, ¿cuáles tú consideras que serían factores que nos ayuden a elevar la plusvalía a la hora de adquirir un condominio? ¿Qué consideras que nos ayudaría con el paso del tiempo a eso? Mira, principalmente el tema de organización. Un problema, en el instituto atendemos todo el tema de organización, capacitación precisamente a los propietarios
y poseedores que residen en este tipo de fraccionamientos condominales. Y un tema que vemos precisamente es el tema de organización. Si no se organizan adecuadamente los propietarios en este tipo de fraccionamientos, pues lógico es que todas estas obligaciones inherentes al régimen de propiedad en condominio, por ejemplo, el pago de una cuota, sí, pues no se da apropiadamente, ¿no? Y entonces son esquemas que implementan ellos informales, hacen su reunión de vecinos, así, sin ninguna formalidad para hacerla, y tienen acuerdos en este tipo de reuniones que no van a tener el peso legal después para hacerlo exigible y obligatorio, ¿verdad? Entonces, el tema de organización es primordial, y a través del tema de organización legal, pues se van a dar todos estos esquemas de que ellos decidan a través de sus asambleas condominales qué servicios y qué mantenimiento le van a dar a estos espacios y áreas, ¿verdad? Okay. Y esto es lo que va a tener una plusvalía. También el tema de cumplimiento normativo. Muchos fraccionamientos, sobre todo condominales, tienen esquemas constructivos, ¿verdad? Sí, hay ciertas limitaciones en cuanto a la modificación de fachadas, sobre todo construcciones. Claro. Y que es importante que a través de los esquemas que el mismo desarrollador impulso a través de su reglamento interior, en este tipo de fraccionamientos condominales vamos a encontrar legalmente un reglamento del fraccionamiento. Okay. ¿No? Y ahí se va a poder establecer todo este tipo de insumos, de elementos normativos que nos van a permitir precisamente poder exigir luego legalmente ante las instituciones públicas, que puede ser el Instituto Municipal de Vivienda o juzgados o algún otro tipo de instituciones, pues el cumplimiento de todas estas normas. Excelente, sí, el que ya haya un reglamento y que se pueda acatar va a ayudar a la conservación del condominio. Claro. Ahora, ¿cuáles son las desventajas a la hora de estar en un fraccionamiento con acceso controlado? Mira, principalmente la primera desventaja es que no hay una ley, no hay ninguna ley, a diferencia en los condominios, que ahí está la ley de condominios del Estado, no hay ninguna ley que respalde el esquema de organización y de obligaciones, sobre todo vecinales, por así decirlo, como lo existe en el condominio. En los fraccionamientos con acceso controlado no existe ninguna ley que te obligue precisamente, uno, al tema de organización, sí, y dos, al tema de obligación de pago de cuotas. Entonces, ese es el principal problema que tenemos en los fraccionamientos, sí, con acceso controlado. ¿Cuál? Pues que las personas que adquieren se organizan pensando que con esta organización, y muchas veces precisamente esta organización se las deja el mismo desarrollador, el mismo constructor, pensando que son obligatorios por vivir en ese tipo de fraccionamientos ciertos esquemas, como por ejemplo ¿qué? El pago de una cuota. Sí. Cuando no hay ninguna ley que te establezca esa obligación, ¿verdad? Okay. Entonces ese es el principal problema que van a tener los colonos que precisamente habitan en este tipo de fraccionamientos, que al momento de querer hacer exigible el pago de una cuota o ciertas obligaciones que quieren poner dentro del fraccionamiento, pues no lo van a poder hacer legalmente porque ninguna ley te obliga a este esquema o a pagar o a organizarte de determinada manera, ¿verdad? Okay. Eso solamente existe en los fraccionamientos condominales, porque ahí la ley sí te establece tanto el esquema de organización como las obligaciones y derechos que tienes como propietario poseedor de dichos inmuebles. ¿Cuáles serían como las obligaciones principales a la hora de adquirir al ser parte como condomino? Mira, como condomino, desde que tú adquieres en un inmueble que está sujeto al régimen de propiedad en condominio, ya asumes los derechos y obligaciones inherentes al régimen. Okay, ¿sí? No es optativo, y no es una cuestión de que pues, si quiero o no quiero, no. La misma ley te determina eso, desde el momento que tú adquieres. Entonces, ¿qué son? En primer lugar, un esquema de organización que son las asambleas condominales, órganos de administración condominal que es el administrador del condominio, el comité de vigilancia que hace las funciones de vigilar al administrador y sobre todo las obligaciones inherentes, normalmente que es el pago de una cuota y el sujetarte al reglamento del condominio y a la ley propiamente, ¿verdad? Eso es lo bonito, por decirlo así, de vivir en un régimen condominal. Ya todo está sujeto a una ley, ya hay instituciones públicas, en este caso el instituto, que aquí en el municipio,
que se van a encargar de velar que efectivamente se cumpla con la normativa establecida en ese condominio. Excelente. Caso contrario, en un fraccionamiento con acceso controlado, vamos a encontrar que son esquemas voluntarios. Ok. No estoy obligado, ¿verdad? Pero voluntariamente entendemos desde la visión del instituto y del municipio que son esquemas de organización precisamente vecinales, ¿verdad? Ya. Que lo hacen los vecinos precisamente por temas de, ahora sí que ciertos servicios privados que requieren dentro del fraccionamiento, pues para tener sobre todo un esquema de seguridad o esquemas de mantenimiento de ciertas áreas que les va a permitir un mejor, ahora sí que una mejor forma de vivir dentro del fraccionamiento y sobre todo les va a permitir organizarse adecuadamente, ¿verdad? Okay, pero estos esquemas, entiéndase, de origen son voluntarios. Nadie me va a poder obligar legalmente a pagar una cuota o a organizarme de determinada manera si yo efectivamente no quiero hacerlo. Y aquí tenemos que partir de la parte de qué beneficios obtengo por organizarme, participar y sobre todo pagar una cuota para pagar ciertos servicios privados, ¿verdad? Ok, entiendo. Entonces, totalmente recomendado adquirir algo en condominio. Hay varias, ¿cómo se podría decir? De condominio industrial, comercial, varios tipos de condominio. ¿Cuáles serían así? Mira, estamos hablando por su estructura, que pueden ser verticales, que son pues, normalmente los edificios los más que comunes tenemos en condominio y que comúnmente en el ideario de la gente son los condominios, ¿no? Los de los edificios. Claro. Y los horizontales, que ahorita en varios desarrollos de fraccionamientos se están dando bajo el esquema horizontal, o sea, son casas habitación que efectivamente se encuentran bajo el régimen de propiedad en condominio. Muy bien. Tenemos también desarrollos mixtos estructuralmente hablando. Tenemos ahorita ya condominios que son edificios y también casas, ¿verdad? Y también tenemos también por el tipo de uso que se le da a este tipo de unidades. Por ejemplo, ¿cuáles? Los comerciales, que hay muchas plazas comerciales, inclusive aquí en el municipio, que están bajo el régimen de propiedad en condominio. Por ejemplo, y es un caso muy emblemático que tenemos, el Descarga Estrella, yo creo que todos lo ubicamos, y todos pensamos que es un mercado público. En lo personal yo pensaba eso antes de tener ya conocimiento de que no lo es. ¿Por qué? Porque es un mercado privado que está efectivamente sujeto al régimen de propiedad en condominio, o sea, es un condominio el Descarga Estrella, ¿verdad? Entonces, son detalles que muchas veces, pues como mencionabas, no hay un letrero en el acceso al fraccionamiento que te diga, esto es condominio o no es condominio, ¿verdad? Sí, claro, es súper importante estar enterados antes de invertir, para saber que vamos a estar con obligaciones también que tenemos que atender y también saber que nuestro patrimonio pues va a estar respaldado por un instituto que va a ser el orden que va a mediar las situaciones para que tu inversión pues sí se vaya plusvalizando, se vaya conservando, porque en muchas ocasiones los vecinos invierten y se empiezan a dar cuenta pues que los demás no están en esa postura de aportar. Y que dejan de pagar las cuotas y que empiezan quizás en el tema de vehículos a ingresar muchos vehículos, ahorita entramos en ese tema, entonces pues va decayendo el fraccionamiento y ya no va agarrando esa plusvalía. En cambio, si se mantiene bien, pues la inversión es asegurada, llega cuando tú quieras vender tu inmueble, pues va a adquirir plusvalía y el medio se va a seguir conservando, entonces va a ser una garantía de inversión, ¿no? Totalmente de acuerdo, y era lo que comentabas hace rato, o sea, yo, bueno, más bien aquí el inversor, digo, si es una persona que va a invertir bajo determinado esquema, pues sí tendría que revisar estos aspectos primordialmente, ¿no? Una persona que la quiere para habitar, pues también va a depender de si ella lo que busca es precisamente un espacio, un fraccionamiento en el cual, pues, existen ciertas obligaciones legales respecto a estas cuestiones, pues va a ser importante que adquieran un condominio. Si adquieren un fraccionamiento con acceso controlado, pues, digámoslo así, pues tiene que revisar si el mismo desarrollador estableció algún esquema en el cual pueda ser obligatorio precisamente el tema de organización y pago. Sinceramente, sigo insistiendo, de inicio no hay ningún esquema,
por ley establecido. Ya si el desarrollador o el constructor desarrolló algún esquema, pues ya es de forma muy particular, ¿verdad? Okay, pero entiendo. de inicio no hay ninguna ley que regule este tipo de fraccionamientos desde el tema de organización y obligaciones Muy dentro bien, del mismo. perfecto. Ahora, en el tema de los estacionamientos, que en muchas ocasiones un vecino compra su casa, tiene cochera para 2 vehículos y nos vamos, que tiene amplio espacio, o quizás si es departamento a veces les dan nada más un cajón. Entonces, ¿qué pasa si él quiere meter más, si tiene 3, 4, 5 vehículos, toda la familia Claro. tiene un auto? Sí, ándale. ¿Qué Que le va es? muy bien, ¿verdad? Y Sí. o tiene vehículos grandes por sus También, dimensiones. sí, vehículos Sí. grandes que los tiene estacionados enfrente en las Claro. áreas de donación, invadiendo otros lugarcitos que no estaban destinados para ello. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, cuando es condominio es Sí. más fácil regular ese tipo de cuestiones dentro del fraccionamiento. Ok. ¿Por qué? Porque hablamos que en un condominio normalmente ya está regulado el uso de determinados espacios. Sí. Y se tienen espacios dentro del mismo fraccionamiento diseñados para, por ejemplo, espacios para visitas o espacios en donde puedes estacionarte, ¿verdad? Aunque no seas visita, a lo Claro. mejor tienes más de un vehículo, bueno, se te menciona que puedes estacionarte frente a tu cochera o frente a tu casa dentro de la vialidad, ¿verdad? Cuando hablamos de un fraccionamiento, pues hay ciertas reglas. Si tú te estacionas en un lugar prohibido o que el uso de esa área no está determinado como espacio de estacionamiento, pues puede haber una sanción, que en este caso el instituto puede sancionar ese incumplimiento. Pero nos vamos a un fraccionamiento con acceso controlado. ¿Cuál es el problema? Normalmente los colonos quieren establecer, los colonos y las administraciones en estos fraccionamientos quieren establecer ciertas regulaciones. El problema es que esas regulaciones las quieren poner en espacios públicos, en la calle pública. Ya, y sí. entonces te quieren limitar el estacionarte dentro del espacio público. Cierto. Y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Ok. Porque hablamos de un espacio público. Ya. Y si bien es cierto, puede estar prohibido en algunos casos, porque hay un señalamiento en que está prohibido estacionarte en esta área, una franja amarilla o es un área de donación, pues ¿quién podría hacer algo? Las autoridades municipales, llámese policía vial o la autoridad que le corresponda precisamente conocer de ese tipo de quejas y ellos poner la sanción. ¿Qué es lo que pasa en los fraccionamientos con acceso controlado? Que las administraciones te quieren sancionar por estacionarte en un lugar prohibido. Cierto. Y no lo pueden hacer porque eso le corresponde a la autoridad municipal, porque es una vialidad pública o un espacio reservado como sanciona a una autoridad, ¿verdad? Sí, está súper interesante eso también. Entonces también es otro plus de tener un condominio porque Claro. lo puedes regular. Regulas todo eso. Sí. Y sigo insistiendo, o sea, el tema no es, yo entiendo que muchas personas adquirieron bajo un esquema y es un tema de organización para pues tener ahora sí que una organización adecuada que les impulse a vivir pues de mejor forma. Sin embargo, pues están limitados a estos aspectos de que hay muchas cosas dentro de los fraccionamientos con acceso controlado que les toca a las autoridades municipales sancionar o vigilar. ¿Sí? No es como en un condominio hay ciertas reglas, hay ciertas autoridades también, ¿verdad? Pero aquí la invitación es que se informe adecuadamente a la persona qué pueden hacer las administraciones, tanto de condominios como fraccionamientos con acceso controlado, para que vean qué se puede hacer y en su caso qué autoridad le toca atender cierta problemática. Ok, entiendo. Ahora en el tema de seguridad, si es fraccionamiento con acceso controlado, ¿aún así puedes entrar como persona que no ha sido invitada? Fíjate que el tema o de las, digámoslo así, de los asuntos más recurrentes que atendemos allí en el instituto, como comenté, a partir de marzo ya atendemos también un tema de organización ciudadana en los fraccionamientos con acceso controlado. Y gran parte de las problemáticas que nos han acercado los propios colonos de este tipo de fraccionamientos es que se les impide, ya sea a ellos o a sus visitas o proveedores, el acceso al fraccionamiento. ¿Cuál es el problema con fraccionamientos con acceso controlado? Pues el principal problema es que la vialidad es pública dentro del fraccionamiento. Claro. Y que como tal hay un esquema regulado en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el funcionamiento de los controles de acceso. El principal problema es que al ser una vialidad pública,
pues hay un derecho constitucional que todos tenemos al libre tránsito. Sí. Y es un derecho constitucional y ese derecho te dice que tú puedes transitar libremente por cualquier parte de la República, estamos hablando de una vialidad pública, sin que precisamente pues, te lo prohíban o te lo limiten, ¿verdad? Sí. Aquí hablamos que el control de acceso en un fraccionamiento con acceso controlado, de acuerdo a la normativa, solamente es un registro de personas que ingresan, vehículos y personas que ingresan al fraccionamiento, pero no te pueden prohibir el acceso. ¿Verdad? Importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vialidad pública. Entonces solamente es una parte de registro y de ingreso. Inclusive el mismo código reglamentario te dice que no te pueden exigir documentación alguna al momento que tú ingreses al fraccionamiento. ¿Qué significa? Que si no traes alguna identificación, pues no es un impedimento para que te permitan el acceso. Entonces, sí hay, desgraciadamente, desde la visión de muchas personas que habitan en este tipo de fraccionamientos, pues sí hay ciertas cuestiones que no te permiten tener, muy importante, pues esa privacidad que a lo mejor tú compraste o que tú pensaste que ibas a tener. Totalmente. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo que son vialidades públicas. Sí, tú viste la caseta y dijiste, aquí hay seguridad. Y va a haber, y si no le queremos permitir el acceso a una persona, el cobrador, por ejemplo, claro, oye, ya vino el cobrador a cobrarte, no le permitas entrar. Sí, no estoy, pues ahí sí pasa. Pues no le van a poder prohibir el acceso. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas administraciones y sobre todo empresas de seguridad que están dentro de las casetas de vigilancia, pues desconocen la normativa o aún conociéndola, pues infringen con esta normativa, ¿verdad? Pero es algo que es bien importante. ¿Por qué en un condominio? Porque luego también eso sucede, ¿no? Nos dicen, oye, ¿por qué en el fraccionamiento de aquí enfrente sí le prohíben el acceso a las personas y ahí no les dicen nada? Porque eso está bajo el régimen de propiedad en condominio y las calles no son públicas, son área común, ¿verdad? Gran diferencia. Y entonces ahí es propiedad privada y claro, los propios colonos pueden poner regulaciones en cuanto al acceso. Excelente. Pero en una calle pública, pues estamos hablando que las regulaciones son municipales y eso es lo que está establecido, que no se le puede prohibir a la persona ingresar. Muy bien, está súper interesante, ¿eh? Y ahora hay varios condominios que son como mixtos, que hay vialidades públicas y privadas. Y hay áreas privadas, efectivamente. No, todos tienen diferentes características. Tú lo acabas de decir, hay fraccionamientos, por decirlo así, en los cuales hay edificios dentro del fraccionamiento, pero las vialidades para llegar a esos edificios son públicas. Pero ya a partir del edificio, por decirlo así, o el área de estacionamiento del edificio, pues ya hablamos de un aspecto privado. Muy bien. ¿De acuerdo? Excelente. Pero es difícil luego identificarlo, ¿eh? O sea, si tú llegas a un fraccionamiento, ese tipo de detalles pues no están expuestos de forma apropiada para que tú sepas a qué tipo de fraccionamiento estás ingresando o si es un área común o es un área pública, ¿verdad? Entiendo. Pero todo eso, por eso es importante que las administraciones, los propios propietarios de este tipo de propiedades en estos fraccionamientos se informen y ubiquen qué se puede, qué no se puede y en qué área se puede y cómo determinados procesos de atención. Totalmente, por eso este tema se me hizo súper interesante compartirlo con todos ustedes, porque hay que informarnos antes de realizar una inversión para ver realmente si nos conviene, es parte de nuestros intereses el adquirirlo por fraccionamiento o por condominio, ¿no? Estas van a ser las ventajas, desventajas, ustedes ya decidirán cuál les empata para su inversión. Entonces, por eso, gracias Osvaldo por estar aquí compartiéndonos. El Instituto IMUBI ha dedicado también en acreditar agentes profesionales inmobiliarios para la administración de condominios. Platícanos un poco sobre eso. Sí, mira, ahí dentro del instituto, ya en el tema de atención de condominios y fraccionamientos, tenemos todo un esquema de capacitación, ¿verdad? ¿Qué es este esquema de capacitación? A los propios colonos, habitantes de este tipo de fraccionamientos o condominios, se les capacita en todo esto que estamos platicando, derechos, obligaciones, esquemas de organización, normativa, precisamente. También tenemos capacitaciones a personas que se dedican a administrar este tipo de fraccionamientos, ¿verdad? Tanto condominios como con acceso controlado. ¿Para qué? Para que la administración, el servicio que le presten a los colonos, pues sea apropiado. Y ahí es donde tenemos diferentes esquemas de capacitación. El más importante es el esquema de certificación. Como lo mencionaste, si tú eres uno de ellos, estás ahí certificado, no estamos certificados, como administrador profesional de condominios. Así es. ¿Verdad?
Entonces tenemos esquemas, nosotros somos un organismo autorizado por el CONOCER, que es pues esta autoridad dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que se dedica a certificar competencias laborales. Okay. Y nosotros estamos autorizados por el CONOCER para certificar, en este caso a personas que se dediquen a la administración de fraccionamientos, pues precisamente para certificarlos y que a través de esta certificación, que es todo un proceso, sí. Hay un diagnóstico, tú lo viviste. Sí, es todo un proceso muy puntual. Sí, hay un diagnóstico que es como un examen para ver qué tanto conocimiento, luego viene un curso que es en el que les dotamos de este conocimiento, de toda esta cuestión normativa, de organización, administrativa, de la administración de este tipo de esquemas, y ya después una evaluación, y si se complementan todos estos, o se completan más bien todos estos, todo este proceso, pues ya la emisión del certificado correspondiente. Y este certificado te permite acreditar, ahora sí, con tus clientes, pues que efectivamente cuentas con el conocimiento para administrar este tipo de fraccionamientos, ¿verdad? Entonces los invitamos a las personas que se acerquen al instituto para que efectivamente puedan, si se dedican ya al tema de administración o simple y sencillamente quieren conocer un poquito más acerca de sus derechos y obligaciones que tienen, pues que se acerquen y tomen precisamente el proceso de certificación. Es un certificado primero que es por 5 años, tiene validez de 5 años y es en toda la República Mexicana. Entonces, personas que inclusive administren fuera de León, fuera de Guanajuato, pueden precisamente hacerlo válido en cualquier parte de la República. Está súper interesante. El Instituto Municipal de Vivienda, ¿qué alcance tiene? ¿Está estatal? No, el instituto es municipal. Es municipal solamente. De León. Importantísimo y qué bueno que tocaste el tema. La ley de condominios, hablando de condominios en especial, establece que quien va a vigilar el cumplimiento de la normativa condominal y también realizar estas cuestiones de capacitación, asesoría, registro de condominios, son las unidades municipales, o sea, son los municipios. Cada municipio tiene que establecer su reglamento municipal y cuál va a ser la institución pública que va a atender el tema. Aquí en León, desde el 2018, tenemos un reglamento en materia de condominios y también ya tenemos pues, la unidad municipal, que es el instituto, a través del cual se atiende todo el esquema, ¿verdad? Entonces son los municipios los que deben de atenderlo. En Silao tendrán que tener su propia institución pública que atienda el tema, en Celaya, Irapuato o en otros municipios. Perfecto. Pero esta certificación nos avala de en todos lugares. Y ya la persona, digo, si es de Aguascalientes, digo, desconozco propiamente cómo se maneja el tema condominal desde una institución pública en Aguascalientes. Hay una ley, ya prácticamente todos los estados tienen ley de condominios, pero por lo menos la persona va a poder acreditar que efectivamente cuenta con el conocimiento en Aguascalientes, Nuevo León, cualquier estado. Está excelente, Osvaldo. Bueno. Si te quieres ir a administrar a otro lado, a Cancún. Vamos, ándale, estaría excelente allá administrar y vivir como en vacaciones por allá. Carmen, en un huerto por allá. Sí, estaría muy bien. Ganas no me faltan, Osvaldo, ganas no me faltan. Vamos a trabajar en ello. Vamos a pasar con unas preguntas que nos mandaron aquí las personas en nuestras redes sociales. Dice, mi administrador me multó por estacionamiento porque dejé mi auto debajo de mi cochera. ¿Es posible? Mira, ahí tenemos que revisar lo que te digo. Primero, es condominio. Es condominio, hay que revisar nuestro reglamento. En tu escritura, cuando tú adquiriste un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio, se debe de anexar el reglamento interior del condominio, ¿verdad? Y tendría que venir ese tipo de limitaciones o esa normativa en cuanto a los espacios. Normalmente es que tú te tienes que estacionar dentro de tu inmueble, por decirlo así. Hay espacios, sobre todo en los fraccionamientos recientes, tienes un espacio para estacionarte dentro de tu propiedad y normalmente lo que se te dice es, puedes estacionarte en la vialidad siempre y cuando sea frente a tu casa. Muy ¿verdad? Bien. Pero tendríamos que revisar el tema de la normativa que hay en tu condominio, ojo, condominio. Importante, el administrador en un condominio no puede multar. Importantísimo. Y qué bueno que lo comentaron y preguntaron. ¿A quién le corresponde, en su caso, poner las sanciones por el incumplimiento a la normativa condominal? Al IMUBI, al instituto, porque es la autoridad
que por ley efectivamente puede realizar estas multas. Entonces, de ningún tipo de que tiró basura, No. de que ninguna nada sanción ruido, económica. que no pagó cuotas, Ya. una cuestión de ingreso inadecuado, lo que sea, Cualquier mal uso infracción. de las áreas comunes, que la alberca metiste cristal y no se podía meter cristal, no. En temas condominales el instituto es el que sanciona este tipo de conductas, ¿verdad? O infracciones. Ya. En tema de algún mal uso, rompió un cristal en la área de la alberca o Por algo, ejemplo. va a ser una cobranza, sería... Aquí estamos hablando, si ocasionó un daño a la persona con esa conducta, bueno, pues el condominio a través de su administración va a poder presentar las denuncias o demandas correspondientes. Pero la cuestión de sanción por la conducta de, oye, metiste cristales donde no está permitido, sobre todo en tema de albercas es muy común. Claro. Ah, perfecto. Pues es que nos presenten una queja al instituto con la evidencia, ¿qué es una evidencia? Pues las fotos, videos, testigos correspondientes para acreditar que hubo una irregularidad y nosotros sancionarla. Ok, ¿sí? excelente. Importantísimo. Entonces entiendo de que si hay algún daño de que en la Casa Club rompió un cristal, pues la asamblea podría poner la reparación del daño para no llegar a estas situaciones, mediar la situación. Mediarla y en su caso la repare, si no la repara, pues acudir con las instancias legales para que se le demande o denuncie. Y en temas de infracciones y levantarle una multa de que el administrador ya se quede tránsito, no es posible. Por ejemplo, no es posible. Y muchas veces, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos condominios que las propias administraciones multan a los propietarios o poseedores. No. El administrador lo que tiene que hacer es presentarnos la queja a nosotros y nosotros sancionar en caso de un incumplimiento. Entonces ahí bien importante el mensaje, pues para las personas que te escuchan es pues que se acerquen al instituto si han sido multados en condominios por algún incumplimiento y el mensaje no es que incumplan con la normativa. No. El mensaje es que hay una institución pública que lleva a cabo un procedimiento legal sancionatorio para ese tipo de infracciones. Ok, muy bien. También pueden apoyar de la otra parte, de que, oye, me multaron, pero no estoy de acuerdo con esto, apóyenme porque no sé. Ahí sin problema, nosotros los atendemos, revisamos el tema y sigo insistiendo, no es que la gente incumpla, ¿no? Sino que sea sancionada adecuadamente por la institución pública que la propia ley determinó para esa finalidad. Muy bien. La siguiente ¿es cierto que en un condominio no puedo modificar mi fachada? Efectivamente, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Hay que revisar el tema normativo de tu reglamento interior. Muchas veces en su reglamento vienen todo un apartado de cuestiones constructivas. Y luego más cuando hablamos de lotes de terreno, ¿verdad? Cuando te venden un lote, no te venden una casa ya construida, sino un lote. Y te establecen ciertos esquemas constructivos para que tú puedas precisamente construir. Aquí lo que hay que verificar es que esa normativa o esas reglas estén establecidas en el reglamento y si fuera así, pues que efectivamente también se establecen esquemas de revisión de todo el tema constructivo, como los famosos comités de arquitectura, ¿verdad? Dentro de los condominios. Entonces, sería muy importante que revisaran su reglamento y si tuvieran alguna duda, acérquense al instituto. Muchas veces ahí tenemos también sus reglamentos, tenemos la constitutiva de sus condominios y ahí podemos asesorarlos para ver si efectivamente hay algunas reglas o condiciones para el tema de construcciones o adecuaciones. Muy bien, muy bien. La siguiente… Ojo, eso es en un condominio. Fraccionamiento con acceso controlado, les puedo decir que no hay. Entiendo. Importantísimo. Está interesante, sí. Tanto en un fraccionamiento con acceso controlado como en un condominio, yo tengo que pedir un permiso al municipio de construcción, muchas veces, ¿verdad? Aquí hay que ir al municipio, pedir su permiso y cumplir. Entiendo yo que muchos fraccionamientos con acceso controlado también tienen ciertas reglas. Ahí vamos a empezar a tener problemas en cuanto a si es obligatorio o no. Ok, ahí vamos a analizar a fondo. Tendría que revisarse y de inicio lo que te comentaba, no hay una ley que me obligue o me sujete a ciertas condiciones. Ya tendríamos que revisar el caso muy particular, pero sí sería un problema en un fraccionamiento con acceso controlado. ¿Y en un fraccionamiento con acceso controlado también se podría poner una tiendita? ¿No? ¿O algo? No, porque ya estamos hablando de cuestiones de uso de suelo. Muy bien. Tengo un uso de suelo habitacional.
Sí. y quiero poner una tienda de abarrotes. Bueno, ni te platico, hemos tenido en condominios, en verticales, en departamentos, tiendas de abarrotes. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, pues digo, la gente ya sabemos que sobre todo aquí en México, pues ahora sí que es claro. echar para adelante y normalmente pues busca poner un negocio y demás, ¿no? El mensaje que queremos enviar es que lo haga de forma adecuada. Muy bien. Y que sobre todo respete los usos de suelo que tiene. Pero en un fraccionamiento con acceso controlado, yo no puedo poner una tienda de abarrotes en un espacio que tiene un uso de suelo habitacional. ¿Verdad? Y que necesito, en su caso, solicitar un cambio de uso de suelo. Muy bien. Pero eso ya es un trámite que tienen que seguir en desarrollo urbano, pero de inicio sí sería una infracción y claro es ir a desarrollo urbano, poner su queja para que desarrollo urbano en su caso clausure ese negocio que se puso en una zona habitacional. Excelente, excelente, Osvaldo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, ¿quién decide las reglas en un condominio? Mira, las reglas, muchas de las reglas en un condominio ya están en la ley de condominios. Ok. ¿Verdad? Pero hay ciertas reglas que luego se ponen en el reglamento interior del condominio. Y estas reglas normalmente las pone pues quien desarrolló el condominio, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a tener una alberca, estas son las reglas que quiero. Vamos a tener un gimnasio, estas son las reglas que quiero. Vamos a tener esto, estas son las reglas. Claro, nada más sí es importante que esas reglas concuerden con la ley. ¿Por qué? No se puede poner dentro de tu reglamento interior cuestiones que excedan o que contravengan la ley de condominios, ¿verdad? Pero estas reglas ya están establecidas muchas veces, tanto en la ley como en tu reglamento interior. ¿Y es posible modificar el reglamento interno? Sin problema. ¿Cuál es pues la particularidad que existe, por ejemplo, cuando quieren modificar el reglamento interior del condominio? Que te implica una asamblea con ciertas características, una asamblea de propietarios. ¿Cuáles son las características de esta asamblea? Es una asamblea extraordinaria y que sobre todo tenga que participar obligatoriamente, aquí no es opcional, por lo menos el 75% de total de propietarios en esta asamblea. Tenemos condominios de 12 departamentos que es más sencillo. Claro. Pero cuando tenemos condominios de 400 casas, te soy sincero, la asamblea más grande en la que yo he estado presente de un condominio, hubo 120 personas. Y era un condominio de más de 400 casas. Entonces, es muy complicado tener legalmente una asamblea para modificar el reglamento, ¿verdad? Pero esto porque lo determina así la ley. Ahora, si hay un condominio vertical o de pocas casas, o que lo vemos más posible, pero que no tiene ni asamblea, se reúnen de vez en cuando sale algún tema de tubería, de mantenimiento muy importante en general, ¿cómo podrían iniciar a regularizar todo eso? Claro. Mira, acercarse al instituto. Nosotros tenemos todo un esquema de atención que normalmente es, revisamos si ya está registrado el condominio, si no lo está, lo registramos. ¿Qué es el registro? Pues sobre todo tener información de la constitución del condominio y el reglamento. Y si están administrando bajo algún esquema, ¿verdad? Ya después viene una capacitación en el condominio a los propietarios y poseedores para que conozcan que derechos y obligaciones condominales, el tema de organización, cómo se tienen que organizar y el tema sobre todo de las facultades que tenemos ahí en el instituto, como unidad administrativa municipal, ¿verdad? Entonces es importantísimo que se acerquen y ya después de todo este proceso detonamos sus asambleas condominales. Realizamos toda la asesoría y acompañamiento para que ya se reúnan en una asamblea legalmente convocada los propietarios y poseedores y ahí tomen decisiones. Eso es lo importante. ¿Cómo podemos tomar decisiones y que después esas decisiones puedan ser exigibles, ¿no? Porque si no, si hacemos nuestras reuniones informales, sin ningún cumplimiento normativo, sin ninguna formalidad, pues esas obligaciones pues no se van a poder luego hacer, van a ser inválidas y entonces no las vamos a poder hacer luego exigibles con el propio instituto si queremos hacerlo. Por ejemplo, el pago de cuotas. Ya nos reunimos aquí informalmente y establecimos una cuota. Perfecto. Oye, instituto, ¿tú multas por no pagar cuotas? Sí, efectivamente. Queremos que multas ok, tráeme tu acta de asamblea condominial. No, pues es que no hicimos una reunión, pues ya valió. Tenemos un WhatsApp. Sí. Por WhatsApp, ahí lo pusimos a votación. No, pues ya, adiós. Entonces, una de las misiones del instituto es que ustedes, las personas que viven en este tipo de esquemas,
pues lleven a cabo el desarrollo de toma de decisiones de forma legal y adecuada. Muy bien. Ahora, si ya pasaron ese proceso, pero empiezan como a tambalear o de que no saben si le está saliendo o de que tienen una asamblea muy importante para una toma de decisión, ¿ustedes podrían apoyarnos Sí, claro. ahí presencialmente? Claro, de hecho nosotros somos asesores en todo este proceso y nosotros estamos presentes en estas asambleas. ¿Qué es lo importante? Que se acerquen al instituto, nos soliciten el servicio, es un servicio que nosotros damos para que efectivamente desde la convocatoria se convoque adecuadamente y luego ya el desarrollo de su asamblea. Es acercarse, pedirnos el servicio y programarlo. Aquí la parte de programación es importante porque pues nosotros estamos prácticamente todos los días en asambleas o capacitaciones dentro de los fraccionamientos o condominios, ¿verdad? Y entonces pídenoslo con la anticipación debida para poderlos programar. ¿Se manejan algunos costos? No. Este tipo de servicios, todos los servicios del instituto, a excepción de uno que ahorita lo voy a comentar, es totalmente gratuito. Eso es importante, no tiene un costo. Normalmente, muchas veces los servicios de asesoría, pues con una persona externa o que se dedica a eso, pues va a tener un costo, ¿verdad? Los servicios con el instituto son totalmente gratuitos, a excepción de ¿cuál? De la certificación. La certificación, el proceso de certificación sí tiene un costo, actualmente es alrededor de 6,800 pesos, el costo por todo el proceso, pero todos los demás servicios son totalmente gratuitos. Muy bien, Osvaldo. Bueno, pues mira, vamos a pasar por el atajo. El atajo es un consejo que nos vas a dar para evitarnos ahí tambalear, ahorrarnos problemillas. Tú indícanos en qué nos podrías brindar de todo lo que vimos, cuál sería como que la pieza clave, el atajo que nos vas a dar. Importante, si van a adquirir, y tú lo dijiste desde un inicio, voy a adquirir un inmueble que quiero precisamente o deseo que haya un esquema de organización, porque quiero un tema de seguridad privada. Claro. Entonces, ¿qué necesito informarme? ¿En qué tipo de fraccionamiento estoy comprando o adquiriendo? Con mucho gusto, si se acercan al instituto, podemos asesorarlos para ver si el fraccionamiento en el cual está adquiriendo está bajo el régimen de propiedad en condominio o no, ¿verdad? Totalmente. Entonces ese sería el atajo, porque tenemos muchas personas que adquirieron determinado fraccionamiento pensando que era obligatorio un esquema y demás, y luego se dan de tope porque dicen, oye, entonces no vamos a poder obligar, y entonces si no quieren pagar, pues esos son los problemas. ¿Cuál es la sugerencia? El atajo, como tú dices, es acérquense previamente al instituto para verificar si ese fraccionamiento en el cual están adquiriendo es condominio, ¿verdad? Ok, padrísimo, Osvaldo. Sí, totalmente, y les va a dar muchísima plusvalía, tranquilidad, una buena inversión y un respaldo también de un instituto que va a estar ahí mediando para poder llegar a eso, que se siga conservando como debe ser este condominio, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Osvaldo. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo. ¿Dónde podríamos localizar? Bueno, ahorita vamos a poner aquí los números del instituto para que los localicen, ¿no? Para sí, que claro. se informen. Pues miren, en las oficinas ahí del Instituto Municipal de Vivienda, estamos en Boulevard Torres Landa, número 1701, Interior C. Digo, está ubicado ahí cerca de una tienda de conveniencia, a un lado de la Universidad de León. Entonces, estamos ubicados ahí junto a Desarrollo Urbano de León, el Instituto de Planeación. Entonces, ahí estamos. Nuestro teléfono de atención es 477-752-2215. Okay. Con mucho gusto los podemos atender. Y ya si requieren ir al instituto y que los atienda un servidor, con mucho gusto podemos programar una cita ahí para atenderlos, ¿verdad? Padrísimo, Osvaldo. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia, tanto conocimiento, y a ustedes también por estarnos viendo. Sigan compartiendo, porque gracias a ustedes vamos adquiriendo más caminantes, se van uniendo aquí a este camino de información, de crecimiento y de desarrollo. Muchísimas gracias, Osvaldo, un placer. Gracias. Pues gracias a ti y nuevamente gracias por parte del municipio, de nuestra alcaldesa Alejandra Gutiérrez, de nuestro director Luis Miguel Aguirre por la invitación, y cualquier cosa que necesiten, ahí estamos a sus órdenes y próximos a una siguiente invitación del tema que quieras hablar. Con todo gusto, muchísimas gracias, Osvaldo, siempre son bienvenidos y gracias, nos seguimos viendo, hasta luego. Hasta luego.